Saludos cordiales. Bienvenidos a este segundo video titulado La experiencia de Dios como fuerza transformadora. Recordará que terminamos el primer video de esta serie refiriéndonos a la acción de conocer el Evangelio para ser transformados. Identifiquemos al menos 3 tipos de conocimiento. Me parece que es un tema importante para poder entender la experiencia de Dios como fuerza transformadora. Primero, el conocimiento racional. Supone que por medio del razonamiento entendemos lo que nos rodea. Así aprendimos en nuestro sistema educativo, de hecho, por medio de conceptos de las cosas. No llegamos a observar, por ejemplo, ni a nadar en los ríos de Costa Rica para aprender de ellos, para conocer acerca de los ríos de Costa Rica. Ese es el primer tipo de conocimiento. El segundo tipo se llama el observacional. Conocimiento observacional. Significa que conocemos observando los hechos, es decir, es cuando aprendemos viendo a otros, básicamente. El tercer tipo de conocimiento es el experimental. Acá no solamente observamos, sino que participamos con aquello que se pretende aprender. Es el método que más nos impacta porque involucra toda nuestra persona, totalmente lo que nosotros somos, en un conocimiento experimental. Esto lo explico porque si queremos ser transformados por lo bueno, entonces debemos experimentar aquello bueno. El conocimiento racional o por observación, el que hablamos en el punto 1 y en el punto 2, llenan nuestras mentes de ideas, ciertamente. Llenan nuestras mentes de conceptos importantes, pero no nos transforman. De nada sirve conocer algo y no aplicarlo. El conocimiento por la experiencia, repito, donde nos involucramos totalmente, sí tiene la facultad de cambiar nuestra cosmovisión, cambiar nuestro lenguaje, nuestras creencias y nuestros sentimientos. Tiene la facultad y el poder de cambiar toda nuestra vida, quiero decir, porque no es algo externo a nosotros, sino algo que llega a desarrollarse en lo interno, en lo íntimo de nuestro ser. Ahora, sígame con atención, por favor. El conocimiento por medio de la experiencia no deshabilita el conocimiento racional. Por el contrario, lo potencia. En otras palabras, la experiencia nos habilita al entendimiento. Un entendimiento que antes no podía darse como poder transformador. Por ejemplo, podemos decir que entendemos que Dios transforma nuestro corazón. Podemos entenderlo, pero seguimos pensando y actuando de la misma manera, porque realmente no entendemos. El problema es que decimos entender, pero no entendemos. Si se da una experiencia transformadora interna, se crean en nosotros nuevas estructuras mentales y así podemos asimilar todo el consejo de Dios que nos da en su palabra para responder a su voluntad y vivir de acuerdo a ella. Solo así podemos decir que no conocemos de Dios, sino que conocemos a Dios. Resumamos lo dicho con las palabras de Job. En Job 42, 5 y 6. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese texto nos confirma que hay una diferencia entre oír que Dios puede transformar nuestro corazón, conocer que Dios puede transformar nuestro corazón y vivir esa experiencia de transformación. ¿Ve usted la diferencia en cuanto al conocimiento? El conocimiento en sí mismo no va a transformarle, sino la experiencia. Esa experiencia le va a capacitar ahora sí para entender la voluntad de Dios y aplicarla en su vida.
Volvamos a ver la última parte de este versículo que acabamos de presentar en Job. Dice, por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento, pongo énfasis en esa palabra, me arrepiento en polvo y ceniza. Un verdadero arrepentimiento nos hace ver la enorme necesidad de un Salvador. Seguro que usted ha escuchado esta hermosa parábola de los dos hijos, o también llamada la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Resulta que el hijo menor recibió una herencia y se alejó de su casa. Malgastó su heredad y vivía en condiciones muy por debajo de aquellas que disfrutaba en casa de su padre. Luego, el versículo 17 dijo que volvió en sí. Esto es importantísimo. El hijo menor volvió en sí. Esta autorreflexión producida por las consecuencias de sus actos encontró buen término, porque le hizo cambiar sus pensamientos. Pues dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Ve usted la reflexión? Un cambio de pensamiento produce un cambio de dirección y actitud del corazón. Vea que primero hubo un cambio de pensamiento. Y el versículo 18 va a decir, me levantaré e iré a mi padre. Vean que ya hay una acción acá. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero eso fue lo que le correspondía al hijo menor para que su padre fuera movido a misericordia. Quiero decir, para que el padre corriera a los brazos de su hijo menor, lo que le correspondía a este hijo menor era reflexionar por las circunstancias que estaba viviendo, pero que estos pensamientos le dieran un cambio de dirección. Ahora, el padre fue el que le vistió con el mejor vestido. Si usted continúa leyendo esta hermosa parábola, el padre le puso un anillo en su mano, en la mano del hijo menor, y le calzó sus pies. Dios es quien nos da un nuevo vestido. Dios es quien transforma nuestro corazón. Lo que tuvo que hacer el hijo, vuelvo a repetir, fue volverse hacia su padre. Y su padre se encargó de darle un nuevo vestido. ¿Sabe, mi amigo, mi amiga? Dios nunca desprecia un corazón arrepentido. Permítame leer el Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Pero le hago una importante advertencia. El dolor no debe nunca estar en las consecuencias del pecado, sino por el pecado mismo. Hay una gran diferencia. Ciertamente nosotros necesitamos primero un remordimiento, que es ese dolor. Evidentemente es la primera etapa, pero no podemos quedarnos allí. Tiene que venir el arrepentimiento. Es sentirnos pecadores, pero que este sentimiento nos lleve a la dirección correcta, hacia aquel que puede transformar nuestra condición. No se centre entonces en dolerse por sus actos violentos, para ser más específico con nuestro tema, y lo que ha causado estos actos. No es que los estamos desestimando, pero para volverse adecuadamente, el dolor no debe estar en las consecuencias de sus actos violentos. Su dolor debe estar por haber estado todo este tiempo queriendo vivir independientemente de la voluntad de Dios, causándole consecuencias terribles. ¿Qué debe hacer? No una acción, sino una actitud
de dependencia. Le vuelvo a repetir el concepto. ¿Qué debe hacer? No una acción, sino una actitud. Y una actitud de dependencia hacia aquel y solo aquel que puede transformar su vida. Colóquese frente al Señor con un corazón arrepentido, creyendo que gracias al sacrificio de Cristo, sus pecados ya no se tomarán en cuenta. No se centre en su infidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Pues, segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Crea en Jesucristo, mi amigo, mi amiga, y todo será posible en su vida. Esto no significa que las consecuencias del pecado no le alcanzarán, debo decirle, pero asúmalas con integridad y descanse en Dios, pues también sobre estas cosas Él tiene un plan de restauración, pero será a su tiempo y será en su forma. Así que la experiencia de Dios no es un asunto místico, no es un asunto esotérico, sino el resultado en nuestra vida de experimentar su voluntad. ¿Me entendió muy bien? Esto es lo que quiero transmitirle de tener una experiencia con Dios. Experimentar en nuestra vida la voluntad de Dios. Y le digo más, Dios tiene preparadas cosas para nosotros que son totalmente novedosas, que no las hemos visto ni oído y ni siquiera imaginado. Son cosas totalmente nuevas. Son cosas que Dios quiere mostrarnos, revelarnos. Cosas ocultas por la razón natural, pero que Dios preparó para nosotros. ¿Cuál es la condición? ¿Qué habilita a Dios revelárnoslas? Acompáñame en el tercer y último estudio de esta serie, y este último estudio lo he titulado ¿Cómo permanecer en la experiencia que transformó nuestro corazón? Le espero entonces.